Hola, hola, muy buenas noches, bienvenido a su programa Póngase Cómodo y seguimos hablando de cerca con los candidatos a la presidencia de la República para que usted los conozca y pueda desde su casa conocer cada una de sus historias. Ya casi les cuento con quién conversamos hoy. Hoy me acompaña don Fernando Zamora Castellanos, candidato por el partido Nueva Generación. ¿Cómo le va, don Fernando? Qué gusto, de verdad, muy amable por la invitación y de verdad que me siento muy cómodo. Así es, esa es la idea. Don Fernando, hablemos un poco de usted. Usted es un hombre de 57 años, si no me equivoco vive en Belén, o sea, somos vecinos. Ah, qué bueno. Y es de familia herediana. Soy de familia herediana, mi abuelo era un hombre de agroindustria, tenía algo de ganadería, lechería, sobre todo en las zonas altas de Heredia, en las montañas. Después se fue a vivir con la familia al centro, al puro centro de Heredia. Estaba en una propiedad ahí muy cercana a Heredia, cuando en esas épocas la gran novedad era que habían asfaltado Heredia. Entonces mi abuelo se fue a vivir al centro. Me cuentan mis tíos que buena es la razón por la que se fueron, es porque habían alumbrado y habían asfaltado la ciudad, y que eso era pues una gran novedad. Estaba bonita. Sí, que era una gran novedad. Y un poco me dicen que también para que mis tías hicieran un poco de vida social y pudieran casarse, decían en aquella época. Entonces, pues vivir muy lejos en el campo, probablemente él pensó en eso. Mi padre, médico, cirujano, estudió en México, porque en aquella época no había la carrera. No había facultad de medicina. Entonces, con un gran esfuerzo, mi abuela, pues ya mi abuelo estaba ya muy mayor, entonces mi abuela sobre todo es la que me cuentan mis familiares y me contaba mi padre, que era la que más luchaba para que él pudiera de alguna forma tener los inquitos y poderse sostener en México. México, y eso le estamos muy agradecidos a ese país, México le dio una beca a papá para que pudiera estudiar medicina. Repito, aquí no había facultad de medicina y papá logró sacar la carrera de médico. Después hizo una especialidad en Argentina y bueno, él vivió prácticamente más de 50 años trabajando para la Caja del Seguro Social. Papá fue un hombre muy entregado a la medicina y sobre todo a la seguridad social costarricense. Fue de los que participó en el trasplante de corazón de Juan Rueda como cirujano. Y en realidad, cuando a él incluso le decían la posibilidad o le preguntaban, alguna gente que le preguntaba, mira, ¿y vos no valoraste irte fuera del país a trabajar y tal vez se te abrían muchas oportunidades, sobre todo en el mundo desarrollado? Y papá, me acuerdo que siempre contestaba, no, yo me debo a mi patria. Y o sea, su vocación era servir al país, y pues me dejó ese legado. ¿Y no se metió en política? No, él nunca le gustó en política, nunca le gustó la política, nunca se metió en política, nunca tuvo como esa vocación. En realidad el llamado de él era el llamado de la medicina. Me cuentan mis tíos, cosa interesante, porque yo creo mucho en eso, en el llamado. Uno tiene un llamado, una vocación, que es como una impronta, como una huella en el alma. Y me cuentan mis tíos que cuando ellos, por ejemplo, jovencillo él, iban a jugar fútbol en la Heredia de 1940, dice que en varias ocasiones tal vez veían un animal muerto, un sapo. Dice que le pasó con un sapo muerto y que papá se detuvo. Todos le preguntaron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Porque se detuvo y se acercó al sapo. Sí, ¿cómo va a tocar el sapo? Exacto. Y dicen que agarró una piedra, lo abrió y para verlo por dentro. Y lo empezó a explorar. Un niño. Y que todos se quedaron fríos y vacilándolo, que qué cochino, etcétera, etcétera. Pero se detuvo a explorar el anfibio. Y bueno, finalmente, cuando tuvo la oportunidad, incluso mi abuelo, dicen que le decía no, pero mi abuelo no quería que se fuera al país a estudiar, era un muchachito.
Y mi abuelo le decía, estudie algo que haya aquí que se pueda quedar aquí. que se pueda quedar aquí. Y él dijo, no, no, papá, le dijo a mi abuelo, yo quiero ser Pero cirujano. además visionario para la época, ¿verdad? Sí, o sea, visionario. Eso Sí, es muy interesante, y el sacrificio familiar que terrible, pudo significar. sí, exacto, porque mi abuelo y mi abuela pues eran, digamos que lo que en esa época se podía entender clase media. Exacto. O sea, no era gente rica, eran gente clase media, y en aquel tiempo la clase media era pues mucho menos, digamos, que tenía menos recursos económicos que la clase media de ahora. Y ahora un mundo de full comunicación, y en que esa usted época, puede llamarlo, claro, conectarse con el hijo que está estudiando afuera. Ahora, todo. Imagínese allá esperando usted una carta, viendo a ver si aquella criatura con 17, 18 años, a ver cómo estaba. Exactamente. El susto. Exactamente. Primero que la comunicación, o sea, como vos decís, el transporte, perdón. Salía un vuelo a México cada muerte de obispo. Muerte de obispo, como cada 8 días. No, estamos hablando de la Costa Rica de los 50. Ajá. Como cada 8 días, un vuelito a México, que además era muy limitado los vuelos. Estados Unidos, México, era prácticamente las zonas en donde los vuelos se dirigían. Y la comunicación, además, era muy cara. El teléfono era carísimo. Después, con el tiempo, se abarató un poco con un sistema que se llamaba MIDA, que se llamaba algo así como, bueno, eran unas siglas en inglés, pero se llamaba MIDA. Pero antes de eso, cuando él se fue, era con operadora, y era un sistema muy caro. Entonces, una llamada de México a mis abuelos era una llamada carísima. Entonces, él me relata que era muy poco. Sí, llamadas a cobrar. Que uno decía, voy a llamar a cobrar, y a veces usted decía, no acepto la llamada. Preferían hacer muy pocas llamadas, porque eran bastante caras las llamadas. Entonces, era a través de cartas, que fue un sacrificio que después le tocó hacer a mi madre, porque mi padre, ya estudiando allá, conoce a mi madre en México, que es mi madre poblana. Se casan allá en Puebla, y él ya se viene a vivir, obviamente. Bueno, ya mamá tiene ya va para casi 70 años. Entonces su mamá es mexicana. Mi madre es mexicana. mexicana. O sea, usted es mitad tico, mitad mexicano. Sí, entonces mi madre se viene, ya tiene más de 60 años mi madre de vivir en Costa Rica. Ella se vino con papá, y pues le tocó a ella el sacrificio en adelante. Y el de ella sí fue mucho mayor, porque, bueno, mi padre estudió allá unos 4 o 5 años, ella ya le tocó venirse toda la vida. Y bueno, era esa situación. Contaba mi madre que toda la comunicación casi que era con cartas, y las cartas a veces duraban una eternidad semanas en llegar, o meses en llegar, y muchas veces se perdían. Entonces era muy dramático aquello, ¿verdad? Entonces fue un sacrificio familiar que, bueno, obviamente hoy le agradecemos enormemente a ambos padres. Yo le agradezco, y mis hermanas y hermanos le agradecen a mis padres, porque en ese sacrificio pues era un sacrificio para superarse en la vida, ¿verdad? ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cuántos hijos? Bueno, al final del primer matrimonio de mi padre con mamá, somos 3 hijos. Tengo 2 hermanas mayores que yo. Y después mis padres se divorcian, y pues, mi padre se vuelve a casar, y tengo 2 hermanos menores. Uno que también siguió los pasos de él, uno que es médico. O sea, son 5 en total. Somos 5, exacto. Mi hermana mayor, que es médico, la otra es docente. Bueno, yo fui el que salí con con la vena política, el primero en toda la familia que derecho. Estudié Derecho, fui el primero, incluso entre primos y todo. Ya después otros primos también me siguieron los pasos. Pero digamos, en el estudio del Derecho fui el primero incluso de todos los primos hermanos y de los hermanos. El primer abogado, El primer abogado, era una situación excepcional. Fui una situación excepcional en ese sentido. Sí, porque hubiera sido más fácil que se hubiera hecho médico como parte de la herencia de la familia, pero era completamente hecho, ciencias exactas con ciencias sociales. Exactamente. De hecho, mi hermana la mayor estudió medicina, siguió los pasos de mi padre, se hizo otorrinolaringóloga, y mi hermano, el que me sigue a mí, se hizo cirujano también, como mi padre. Yo fui el único que me hice
Y antes abogado. de estudiar Derecho, digamos, su infancia fue siempre en Heredia, estudió en escuela en Heredia, cole, ¿cómo fue eso? Recién nacido, sí, obviamente vivimos en Heredia, yo recién nacido, herediano, pero después, como papá se fue a estudiar la especialidad, entonces yo me fui a vivir con ellos, con mis padres, a Argentina. Entonces yo viví los primeros años, los viví en Argentina mientras él estudiaba y ya después regresamos. Cuando regresamos a San José, temporalmente, digamos que yo me crié buena parte de mi infancia en San José y ya me casé y volví me jaló la tierra porque casado, recién casado, logré adquirir una vivienda en Heredia y me fui a vivir Heredia otra vez ahí, como que me jaló la sangre. ¿Y el colegio y actualmente, bueno, viví muchos años en Heredia Centro, por una zona que se llama Lagunilla, y después de Heredia, y después ya me fui a vivir a Belén. De Lagunilla pasé a Belén. ¿Verdad? Sí, muy bonito. Yo adoro vivir en Belén, la verdad que está muy bonito. ¿Y el cole lo hizo aquí en Costa Rica? Exacto, el colegio metodista, escuela y colegio, porque cuando yo vine, digamos, yo estuve en Argentina muy niño, entonces más bien vine al kinder acá. Ya escolarizarse aquí. Hice un kinder en Argentina, un año de kinder en Argentina, otro año de kinder aquí, y ya el resto fueron 12 años en el colegio metodista. ¿Y en el fútbol es herediano? Herediano, el Team Florense, claro, el equipo de mis amores y los amores de mi familia. Y bueno, de hecho es una pasión, no solo es una pasión visual, de hecho la practico. Ah, sí, ¿le gusta el fútbol? Sí, de hecho soy perteneciente a 2 equipos de veteranos. Muy bien, ahí está. Eso sí. Tenemos foto ahí. Sí, eso sí, es de veteranos. Ahí está, entonces ese es el equipo de los Pozos de Santana, que es un equipo con el que juego. ¿Verdad? Y otro, el de Santa Bárbara, también juego en Santa Bárbara porque hay muchos amigos en el Roble de Santa Bárbara, entonces estoy ahí en el equipo de veteranos de Pozos de Santana. Pero no lo veo yo en la foto, sí. Ahí está. Sí, vamos a ver. ¿Sí lo veo? ¿No lo veo? ¿No? Sí, estoy en el puro centro arriba. Lo que pasa es que ahí estoy todo despeinado, el número 11. Sí. Es que todo despeinado. Está todo despeinado, el de las manos cruzadas. Sí. No se parece. No, es que estoy ahí me veo muy despeinado. Estaba sin gel. Estaba sin gel, ahí en medio juego, en medio ventolero. Exactamente. Esa es la plaza del Limbo. De Santana, de Pozo, que es una plaza muy bonita. Bueno, sí, pero ellos sí, claro. Pero ahora ya tengo muy poco, a veces ocasionalmente los trato de acompañar, pero ya he estado muy intermitente o casi no, porque he estado en giras, obviamente, y en actividad política. Pero se hace ejercicio y todas las cosas. Sí, eso es fundamental. Uy, sí. Entonces juego con esos 2. En el que está. Exacto, juego con esos 2 equipos de veteranos. Pero ahora, en función de que no he podido, o he podido mucho menos, bueno, estoy tratando de hacer juego, hacer algún tipo de ejercicio extra para mantener un poco la movilidad física. Exacto. Uno tiene que, sobre todo cuando se pasa de los 50, como estoy yo ya en el 5º piso, como decimos los ticos, un poco en broma, ya los que estamos en el 5º piso necesitamos, y eso de hecho no solo ese consejo voy a dar a mis compañeros de generación, a mis amigos de generación que ya están en el 5º, 4º piso para arriba. No solo eso, sino estarse revisando. Eso es otra cosa que le voy a decir. Yo soy sobreviviente de cáncer de próstata. De verdad. Y debo reconocer que era muy indisciplinado en en hacerse y además exámenes. Hijo de médico. Exacto. O sea, y además hijo y padre de médico. Mi hijo es médico también. También, imagínese. Y mi hijo era el que más me regañaba. Papá, usted ya fue a hacerse. Y me di cuenta, gracias a Dios, por el examen de sangre, en lo que llamamos el antígeno. El antígeno pero ya que le di un consejo, es más importante tal vez el consejo que el final, que vayamos a hacernos, en el caso de los hombres siempre, que es el cáncer más común, el examen de próstata, y en el caso de las damas, el examen de mama.
¿verdad? Porque Pero son cuesta los dos mucho más... con los hombres, se lo digo porque... el de mama y el de útero también, el que le llaman Papa, sí. Papa Nicolai. El Papa Nicolau. Sí, Papa sí, Nicolau, sí. perdón. O sea, la prevención, yo que cubrí salud toda mi vida como periodista, o sea, Ajá, por te lo menos recuerdo. algo bueno me quedó en el Sí, sí. sentido de ser muy insistente con estarme haciendo los chequeos y todo, pero con los hombres cuesta mucho, porque incluso por un tema de, ay no, qué pereza, yo no voy a ir a hacerme ese examen, y menos si me lo hace otro hombre, y todo ese tema del machismo y todo. Pero ese examen preventivo, que usted se lo puede hacer una vez al año, en el caso suyo me imagino que le salvó la vida. Me salvó totalmente la vida. Y fíjate que, ve qué curioso, fue por otra razón. Fue que andaba en una situación, en un lugar que un poco me dio como mal de altura, era un lugar alto. Ajá. Entonces le pregunto a mi hermana, la médico, le digo, mira, vieras qué raro. Y me dice, mira, andate a hacer un examen de sangre porque pueden ser los triglicéridos. Ajá. Es lo que es interesante, Ajá, los triglicéridos. Entonces me voy a hacer un examen de sangre y como mi hijo me vivía regañando del examen de próstata, me dice mi hijo, papi, por lo menos hágase el de antígeno. Ajá. Que si usted tiene algo, lo va a alertar. Entonces le dije, yo no le hice caso. Y me dice el de antígeno. Pero hay que hacerse, conste que hay que hacerse todos. Todos. Ajá. Pero me dice el de antígeno e inmediatamente salió alterada. El antígeno prostático salió alteradísimo. Imagínate que tiene que estar en 3 y el mío estaba en 13. Y de 3 a 12 y algo. ¿Y lo operaron? Sí, entonces me fui donde el urólogo, ya me hicieron la revisión. Vieras que con la revisión él no detectó, la revisión, el tacto, no detectó gran cosa. Dice, no, todavía no detecto. Pareciera más bien que está bien, pero el antígeno está muy mal. Entonces me dice el doctor Villarreal, que además le mando un saludo si estaba viéndonos, un gran médico, me dice, vamos a hacer obviamente todos el resto de los exámenes. Ya el TAC, la resonancia salió mal, ¿verdad? Salió que sí, en efecto yo tenía algo, y ya cuando me hicieron la biopsia quedó que y yo otra tenía cosa cáncer. que también está pasando, nos estamos desviando un poco por el tema de la salud, pero es importante también que está pasando cada vez en hombres más jóvenes, igual que el cáncer de mama en mujeres más jóvenes. Exacto. ¿Verdad? Entonces uno se despreocupa porque uno dice, no, todavía no. No, todavía no. Bueno, en el caso mío sí, que fue una cuestión hereditaria, porque mi abuelo murió de eso, pero a los 90. Lo que usted está diciendo. Mi abuelo murió a los 90 de eso. Mi padre le dio a los 70 y a mí me dio a los 55. O sea, cada vez más joven. Cada vez más joven. Eso es interesante. Por eso, cuando usted tenga ya 40 años, estimado amigo o dama, hacerse los exámenes de próstata y de... eso es importante. Porque es un buen dato como experiencia de vida. Yo desde ese punto de vista, soy sobreviviente del cáncer. Y tengo que, es doctor en Derecho Constitucional. Correcto. Bueno, es doctor, pero... En Derecho Constitucional, sí, correcto. ¿Verdad? Esa ha sido la vocación de vida mía. Ha sido docente, ¿verdad? Universitario. He sido docente, universitario. Mi pasión es la vida intelectual, aparte, pues obviamente la profesional, porque pues obviamente he vivido de eso, sobre todo a nivel de profesión liberal. O sea, yo he vivido de mi trabajo toda la vida, aunque tengo experiencia como funcionario público, porque he pasado momentos de mi vida. Pues yo creo que para un presidente de la República, que es en este momento mi objetivo, para un presidente creo que la mejor, vamos a ver, el expertise. Lo ideal es lo que es un presidente con las características mías en este sentido. Y no digo que solo yo las tenga, pero es en este sentido. Yo pasé por la función pública, conozco, como dicen, el mostrador desde dentro, pero he vivido como abogado constitucional, he vivido también conociendo al Estado desde afuera. Y además, pues no soy una persona que tampoco como político he sido, digamos, que alguien que haya vivido de la política, en ningún sentido lo he hecho. Mis épocas como funcionario público fueron cortas, pero sobre todo la experiencia mía en gran medida también ha sido conociendo al Estado, pero digamos que desde el frente del mostrador, ¿verdad? Como abogado, peleando con el Estado, peleándole con las demandas de los clientes en función de la mala acción muchas veces del Estado, acciones de inconstitucionalidad, recursos de amparo. Entonces,
aprendí a conocer, independientemente del tiempo que fui jerarca como funcionario público, aprendí a conocer sobre todo el Estado, pues peleando con el Estado y conociendo las situaciones del Estado, que es una excelente forma para un político de conocerlo, ese Estado, porque es conocerlo como lo conoce el ciudadano, o sea, a partir de las peripecias, como decimos los ticos, que viven los ciudadanos. Entonces creo que eso es importante para un político que quiere gobernar. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y ya casi volvemos con más. Expertos en coloración y cuidado profesional para el cabello. Cosmética capilar natural, vegana y respetuosa con el medio ambiente. Seguimos conversando con don Fernando Zamora Castellanos, que ya nos explicó que ese Castellanos es mexicano, ¿verdad? Es de mi madre, sí, mexicana. Exactamente, papá tico, mamá mexicana. Y de muchas otras cosas estamos conversando con él. Y hablemos ahora un poco de su familia, ya de su núcleo familiar, su esposa con la que tiene un montón de años, ¿verdad? Casado. Eso ya no es normal, por eso. Es una excepción, lamentablemente. 37 años. Sí, lamentablemente es una excepción, sí, tenemos 37 años, hemos procreado 3 hijos, ella es doctora en psicología. Ajá. Es una mujer, pues, que amo profundamente, una mujer que ha sido, sobre todo como madre, una excelente madre, entregada, pues, indudablemente, además, ha sido un apoyo en todas las circunstancias de mi vida. Una mujer de carácter. Ahí tenemos la familia. Ahí está una mujer de carácter. Ahí está mi familia, está el muchacho que está estudiando medicina. No es médico. Ya está sacando la especialidad. Está sacando, exacto, es médico residente. Okay. Es médico residente, es residente en radiología. Se llama Marco Antonio. Marco Antonio, no le puso Fernando. No, yo le hubiera puesto, mi papá se llama Fernando y yo Fernando. Yo por un momento pensé como hacen en Estados Unidos, el Fernando III, pero mi esposa dijo, no, rompamos las reglas y que él tenga su propia. Mi hija, la mayor, que es la que está a un extremo, se llama Jimena y ella es abogada. Ah, bueno, sí, igual que papá. Trabaja aquí en un bufete que está ubicado aquí en San José. Mi hija menor, Luisana Zamora, ya está por graduarse de administradora de empresas. Y bueno, en los próximos días, por cierto, entra su primer trabajo, así que está bastante nerviosa de su nueva experiencia. Pero qué lindo, porque uno va viviendo también por medio de ellos, ¿verdad? Exacto, qué lindo. Y va reviviendo como las etapas de la vida de uno. Mi hija, la mayor, la que se llama Jimena, sí, ella como que se tiró a pista, como dicen, desde muy jovencita y trabajaba. Y estudiaba Derecho. O sea, hacía las dos cosas, muy empunchada en ese sentido. La menor también, una muchacha muy audaz, inteligente. Yo realmente estoy muy agradecido con Dios por la bendición sana. Pero ella se concentró mucho en los estudios y pues ahora es que empieza su etapa laboral. Su experiencia laboral. En el caso de mi hijo, sí, él le tocó ir a Israel y vivió las dos guerras. Uy, sí. Vivió la guerra de Gaza de Hamas, que le llaman la guerra de Hamas, y vivió la guerra de Irán. Un hombre con un gran sentido del compromiso moral, porque cuando empezaron la guerra, le dijeron a los residentes extranjeros, mire, por supuesto que no los podemos obligar a estar ustedes aquí en una guerra, pueden irse a sus países. Y mi hijo tuvo la fuerza moral como para responderles, miren, ustedes me abrieron la puerta cuando yo necesité y ustedes estaban bien. Me abrieron la puerta de una residencia. Ahora
yo soy el que estoy bien, porque tengo esta posibilidad de trabajar y de especializarme, y ustedes son los que están mal. Ajá. Por lo tanto, no les voy a pagar con la misma moneda. ¿Y se está especializando voy a ser leal. en qué? Radiología. En radiología. Y de hecho muchos de los compañeros del se fueron, ¿verdad? Salieron del país. Pero es interesante porque los chicos, también uno médico, la chica abogada, también un poquito como de... Pero no creas, para nosotros fue muy duro esa experiencia de él, porque oíamos, incluso él está en Haifa, y oíamos que cuando decían, va una bomba para Haifa, y nuestro hijo viviendo ahí, ¿verdad? Entonces era muy estresante para nosotros como padres, en especial para mi esposa, siempre confiando en Dios, de que Dios lo protegía, pero era muy estresante, y a veces lo podíamos llamar y no entraba la llamada. Ay, y, sí, qué desesperación. y qué era ahí, que estaba metido en ellos tienen como unos búnkeres, donde la población se resguarda en el momento de que caen las bombas. Pero nosotros realmente como costarricenses a veces no valoramos suficientemente, Patricia, no valoramos suficientemente el país que tenemos y la bendición de vivir en paz, por lo menos en paz política, porque no tenemos guerra con otros países, y la preocupación de que de alguna forma estamos dejando de vivir en paz, no porque estemos en una guerra política, Patricia, estamos en una guerra delincuencial, ¿verdad? De inseguridad. Y de inseguridad, y de alguna forma un poco diferente a lo que están viviendo allá. Él me comentaba lo siguiente, me decía, vaya papá, aquí la guerra es política y usted puede morir por una bomba que lance Irán o que lance Hamas, pero la seguridad interna es absoluta. Difícilmente, tal vez te pueden hacer un hurto, que te robaron una bicicleta, de hecho a él le robaron una bicicleta que dejó mal puesta, pero no te van a matar un delincuente. Sí. Y eso es absolutamente, casi que imposible que te maten por un asalto o qué sé yo. Hay mucha seguridad interna. Bueno, pero aquí estamos viviendo a la inversa, y eso es lo que nos debe preocupar como costarricenses. Claro, es una gran bendición saber que Panamá, que Nicaragua, como decía don Pepe, no abolí el ejército porque no tengo árabes en la frontera, decía don Pepe. Panamá y Nicaragua no nos van a lanzar una bomba, ni van a enviarnos terroristas, pero a diferencia de lo que pasa en Israel, que es seguro que no hay delincuencia común, aquí nos está matando de las 1000 muertes anuales, y eso es algo que es una de las razones por las que yo estoy en esto, porque estamos determinados, Patricia, a cambiar esa situación. Hay que cambiar esa situación. Ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, usted militó por mucho tiempo en el Partido Liberación Nacional, se separa, están ahora con este partido que hizo Sergio Mena, si no me equivoco, que ahora es candidato también a diputado. En el caso suyo, ¿va solo por el puesto de presidente o también de diputado o no? No. Yo voy por la candidatura a la presidencia de la República. No tengo doble postulación, no voy de candidato a diputado. Lo que yo he dicho claramente, que con el favor suyo y con el favor de Dios puedo hacer y quiero hacer y debo hacer, lo debo hacer desde la presidencia de la República, no desde una diputación. ¿Y por qué usted pero llevo la un excelente equipo de diputados. ¿Por qué usted es la opción para los costarricenses? Rápidamente. Rápidamente, y por dos razones en este minuto que nos quedan. La primera razón, el Partido Nueva Generación y este servidor como candidato fuimos los únicos en presentar un profuso programa de gobierno antes de anunciar cualquier candidatura. Pusimos primero los bueyes y atrás las carretas. No es posible que aquí haya candidatos que hasta en convenciones hayan participado y que hayan participado sin tener la idea de para qué quieren gobernar. Le pido su voto porque yo tengo claro para qué quiero gobernar. Pero además, por una segunda razón, soy un candidato sin dueños y sin amos, un candidato independiente que tiene independencia de criterio y de carácter. Y hoy, cuando encontramos candidatos que son representantes de argollas políticas en partidos tradicionales o en partidos de gobierno, es fundamental entender que para los retos que tiene Costa Rica se necesita un candidato de criterio propio que no represente a nadie más que no sean los caros intereses e ideales de la patria.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, don Fernando. Como yo le dije, esto se hace rapidito. No, el agradecimiento es mío, Patricia, de verdad, muy agradecido, muy honrado de haber participado en su programa. No, muchísimas gracias a usted y a usted también por habernos acompañado en su casa. Nos vemos el próximo martes, siempre a las 8:30 de la noche.